tal, gente? ¿Cómo están? 2 minutos pasaron de la hora 22. Vamos a iniciar esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio, voy a estar haciéndote compañía hasta la hora 24, aquí por Radio Fresh, también en simultáneo con la 103.1 FM de Resistencia. Muchísima humedad, un poco de calor, por ahí viene el fresquito y medio que se mueve un poquito feo nuestro clima. Estoy viendo que parece ser que lamentablemente mañana, día lunes, vamos a tener una tormenta semejante a la que tuvimos el lunes pasado, que fue impresionante. Volvieron a fallar los desagües que se hizo en la ciudad con tanta fiesta, con tantos platillos y bombas que tiraban por ahí para festejar que teníamos unos desagües espectaculares. Y no es así. Creo que hicieron demasiado pequeño, o bien directamente era muy caro hacerlo con cañerías más amplias para que realmente el agua fluya, cosa que no ocurre cuando llueve torrencialmente en nuestra ciudad. Y vamos al caso de que son obras nuevas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Mal. Así de simple. No hay vuelta que darle, porque son obras nuevas. Ahora, si me decís que hace rato no se hacen obras en la ciudad, por ahí se puede llegar a entender. Pero ahora no se entiende. No se entiende porque la ciudad de Corrientes tiene demasiados riachos que le cruzan, que fueron entubados, y eso hay que tener en cuenta. Que ya hay agua circulando en esos lugares, más la lluvia que cae de arriba, que en esta vez creo que fueron unos 100 milímetros, se inundó muchísimas partes de la ciudad, como siempre. Hablando del tema del clima, se esperan lluvias para esta noche. Dice que van a ser de leves a intensas desde las 12:15 de la madrugada, o sea, de la mañana, el principio del día, que van a continuar después de las 3:30. Ahora tenemos una temperatura de 24 grados y una sensación térmica de 27 grados. A pesar de que está marcado como el día domingo, que es de lluvia a la madrugada, este lunes también se supone que va a llover. Vamos a tener una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 21. Para el martes, que también va a llover, tenemos una máxima de 25 grados y una mínima de 21 grados. Para el miércoles, una máxima de 25 grados y una mínima de 20. Para el jueves, una máxima de 22 grados y una mínima de 19. Para el viernes, una máxima de 23 grados y una mínima de 19. Para el sábado, vamos a tener una máxima de 24 grados y una mínima de 19 grados. Y para el domingo, una máxima de 23 grados y una mínima de 12 grados. En todos los casos va a llover. O sea que según lo que yo estoy viendo acá, vamos a tener precipitaciones toda la semana, incluido el domingo, donde nos volvemos a encontrar. Qué problemón esto de las notas, ¿no? Se viralizó demasiado en toda la República Argentina el chiste tonto que ocasionaron los adolescentes. Creo que se le fue la mano. Pero si nos ponemos a pensar en antaño, los adolescentes de antes también utilizaron este método. La diferencia es que no tenían celulares. Entonces iban mirando las noticias y se le iba ocurriendo el caso este clásico de que hay una bomba en la escuela. ¿Se acuerdan? Dejaban de dictar las clases. ¿Por qué? Porque venía la policía especial para este tipo de cosas y se suspendían las clases. Ese era el chistecito, llamar por teléfono, avisar de que hay una bomba. En muchos de los casos cayeron algunos que otros chicos porque llamaron tontamente desde sus hogares y fueron localizados, pero existían los teléfonos públicos en los que no se sabía quién fue el que llamó. Pero estas de las bombas no solamente fueron para los establecimientos, también ocurrieron para los bailes, para los cumpleaños, para los boliches, para las confiterías. En todos lados ponían bombas. Le agarró la locura a los pibes,
adolescentes, obviamente, de decir de que había bombas por todo lado. Obviamente estábamos en una época extremista en la que las autoridades peleaban contra ello, y ellos, en más que de una oportunidad, realmente colocaron la bomba. Entonces era más grave la situación. Aunque ahora no se puede decir de que es menormente grave, ya que ocurren cosas, ataques contra profesores, entre ellos. ¿Se acuerdan? Hace poco nomás una de las chicas que salió de la escuela le atacó con una trincheta a su compañero. Ya veo próximamente prohibido llevar trincheta en la escuela, porque es lo mismo que llevar una gilet. Es filoso, es peligroso y puede ocasionar daños. En este caso, a Dios gracias, el chico salió bien, no tuvo mayores inconvenientes, pero hay que poner las barbas en remojo, como se decía antes. Todos los noticieros de la República Argentina estuvieron abocados desde el día viernes en esta cosa que se empezó a decir de que iba a haber tiroteo, aparte que medio parecido todos los cartelitos. Eso indica de que fueron notificados a través de alguna red social. Eso se ve. Inteligencia, no. Picardía, quizás. Pero malintencionado, seguro. En todas las escuelas de Corrientes prácticamente hubieron estos cartelitos en papeles. Inclusive en establecimientos donde yo suelo cumplir funciones también encontramos un cartel en el baño de las mujeres. En el baño de los varones pareciera ser de que no se sumaron a esta cosa de poner el cartelito de que van a matarle a todos. Por eso vamos a escuchar un poquito cómo se movió el país con las noticias la semana pasada. En Villa Real, Javier. Sí, exactamente. A ver, lo que están viendo ustedes allí en imagen es otra de las pintadas que ha habido en las últimas horas en distintos colegios. Les quiero decir que en la ciudad de Buenos Aires hubo muchos solo en la jornada de ayer. Después vamos a contar algún detalle respecto de esto. Acá lo que hicieron es apartar a 3 alumnos de un colegio privado. Es decir, tomaron la decisión las autoridades de este instituto, separar a los 3 chicos, a los 3 alumnos, como consecuencia justamente de esto, ¿no? Por la vinculación, o por lo menos la justificación es por estas expresiones inadecuadas que ha habido dentro de la misma institución. Recuerden, en muchos de los casos, los mensajes no fueron colocados en una red de las que hemos contado, sino que fueron a través de grupos de WhatsApp de los mismos chicos de colegio, ¿sí? Y eso le da más institucionalidad a la escuela, pues son todos alumnos de un mismo curso, no es de un club de fútbol, no es de un club de barrio ni nada por el estilo. Por eso, otra pintada con amenaza y ahora separados los chicos, ¿sí? 3 alumnos, esto es en Villa Real, provincia de Buenos Aires. Sí. Villa Real, provincia. Pero no es el único caso, tenemos información urgente. Esto pasó al sur del conurbano bonaerense, Almirante Brown. Encontraron armas. Sí, exactamente. Mirá, ahora esto que van a ver ustedes es a propósito de lo que ha sucedido en las últimas horas. Un alumno le envió a otro una fotografía de un arma, ¿sí? Una fotografía de un arma. Este alumno lo comunicó a las autoridades, a las autoridades de la escuela. Y todo empezó a propósito de esta situación de las amenazas. Todos los hechos que estamos relatando, la mayoría en este caso de Almirante Brown, se produjeron entre la jornada de ayer y anteayer, ¿sí? Mañana mueren todos en la 36 y en la 11. Dale, manga de gatos. Este es el mensaje y con esta pistola que mostraba en esta fotografía. ¿Sí? Claro, ya no era una pintada, no, ya no era una pintada no era, en un azulejo, ya estamos moviendo un arma, un pibe que dice tengo esta arma exactamente. Y voy a detonarlo. Un mensaje con arma, que sustentaba justamente esto. Vamos a ver algunos de los también mensajes que habían mandado a la escuela como consecuencia de... Todo esto le llegó después a los padres, a través de los alumnos. Esto es Instagram. Exactamente. Listo, de mañana van a morir, manga de gatos. Esto es lo que les comentaba. Alexandra Rodríguez,
Laureano Tasso, bueno, Alma Aguirre, todos nombres que han publicado justamente como señalados de que van a ser asesinados o que por lo menos iban a tener consecuencias como decía este escrito. Mañana los espero, manga de guachines, pedazo de tarados, lo que están viendo ustedes ahí. Esto ya no es igual a otros retos, Horacio. ¿Viste? ¿Te acuerdas de los retos esos Sí, claro, virales que hemos mostrado nosotros y que mostró Andy también en el día de ayer desde TikTok? Son distintos, pero tienen la misma función o el mismo objetivo: crear pánico o concretar una amenaza. Y en este caso identificaron al menor, porque hasta ahora son fotos subidas en redes sociales, amenazas, un chico la recibe y la comparte con las autoridades. Sí, en este caso han identificado por lo menos a uno de ellos, y hay, a propósito de esto, justamente una decisión por parte de las autoridades de la escuela y atención, porque también de la justicia. En este caso es un menor, tiene menos de 16 años el que provocó estos mensajes. Bueno, estos no son hechos aislados, esto está pasando en este momento, tenemos información urgente. Esto es en el Lenguas Vivas, aquí, Ciudad de Buenos Aires, presencia policial. En Palermo, exactamente. 13 patrulleros de la policía de la ciudad en las puertas de Lenguas Vivas, los efectivos policiales también en la puerta. Algunos de ellos recorrieron en realidad justamente la puerta de este instituto educativo ahí en Palermo, que está muy cerca, para aquellos que no conocen, está casi en la espalda de la Plaza Las Heras, a una cuadra nada más de Coronel Díaz. Los efectivos de la policía de la ciudad concurrieron allí como consecuencia de una denuncia de las autoridades. Están reaccionando, por suerte están reaccionando rápidamente las autoridades, y están reaccionando muchos padres también a propósito de esto. Claro, porque si es una amenaza hay que identificarla, y si es un chiste hay que desactivarlo rápido. Exactamente, sí. Se lo toma como, es verdad lo que decís, porque puede ser una broma de mal gusto, pero se la toma como un delito. Claro. Ten en cuenta esto, para los alumnos y para los padres. Claro, Van a tener para los graciosos no es un chiste, es un delito. Si te enganchamos haciendo esto, la vas a pagar. Y si logran identificar a un pibe que no lo está haciendo como chiste, obviamente también. Exactamente. Por eso la presencia de la policía de la ciudad allí en ese lugar, y por eso la presencia además de las autoridades que llamaron al 911 y dieron comunicación obviamente a las autoridades judiciales. Bien, bueno, son varias las provincias que están bajo alerta. Vamos a mostrar en un momento nada más cómo en algunas provincias literalmente tomaron la decisión de revisar las mochilas. Sí. Revisar las mochilas. En México, la conclusión que llegaron es mochilas transparentes. Mochilas transparentes. Los pibes se compran mochilas transparentes. Al colegio, vas al colegio, mochila transparente. Fíjate, esto está pasando en Corrientes, ¿no es esto? Sí. Esta requisa preventiva en algunos de los colegios. Revisan las mochilas en los colegios luego de estas amenazas. Vean cómo cada colegio está reaccionando de una manera distinta. ¿Te acordás que en Estados Unidos hace unos años, cuando hubo una seguidilla otra vez de tiroteos en las escuelas, colocaron detectores de metales? Ah, sí. Bueno, ¿Te había una idea de colocarlo acá? Javi, Chile quiere hacer exactamente eso. Mirá, detectores de metales en todos los colegios. En todos los colegios secundarios. Yo ayer hablaba con los chicos justamente del Pellegrini a propósito de lo que pasó, y específicamente con los del centro de estudiantes, que además son de una corriente, se llama Octubre, así que imagínate qué filiación tienen. Y me decían, estamos contentos con que haya policía en la puerta, y cuando les preguntaba específicamente por los detectores de metales, me decían, y la verdad que no comulgamos mucho con eso, pero nos sentiríamos más tranquilos, porque la preocupación de muchos padres es si efectivamente algo se puede llegar a suceder en esto, ¿no? Digo, y ya se están activando los protocolos. Ayer en una escuela de Mar del Plata terminaron encontrando un chico con una sevillana. Mirá. A propósito de esto, le preguntaba ayer a distintas fuentes policiales cómo están reaccionando, cómo están patrullando estas amenazas, si solo reaccionan una vez que llega la pintada, una vez que llega el posteo. Me dicen que efectivamente están mirando solo las redes a posteriori de que salen las denuncias, pero hay distintas provincias en la ciudad de Buenos Aires que han contratado un servicio, es un software estadounidense que monitorea todas estas redes, en muchos casos lo que se llama Deep Web, o como hablábamos el caso de Discord la otra vez con Ceci, y a partir de detectar algunas alertas disparan justamente los avisos. La Policía Federal, para hacerlo corto, la semana que viene va a estar contratando este servicio. Bien, bueno, están tomando cartas en el asunto, por supuesto, y estamos atentos a todo lo que pueda estar pasando, y ojalá que se desactive esto. Si es una moda muy estúpida la moda,
y si hay alguien que es realmente una amenaza, rápidamente lo tienen que ir. Atención, esta sí, obviamente es un arma de fuego, es un revólver calibre 32, 7 municiones. ¿Qué pasó con alrededor de este arma? Bueno, Instituto Nueva Pompeya, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un alumno de 14 años le envía una fotografía a otro alumno solamente mostrándole el arma que tenía. Este alumno da aviso a las autoridades, se arma todo un operativo alrededor justamente del que envió esta fotografía. Las autoridades llaman a la policía de la ciudad, a la comisaría 4B, reitero, Instituto Nueva Pompeya, aquí en Pompeya, en el barrio porteño, y con autoridades escolares le revisan la mochila a este chico. Este chico no tenía el arma ese día, no tenía el arma. Él decía que la había llevado en días anteriores y que la iba a volver a llevar. A partir de ahí se empieza toda una investigación, llaman a los padres y le preguntan a los padres si tenían un arma. El padre admite que sí, que tenía un arma, que la tenía guardada en su casa, que la había encontrado en un altillo cuando se mudó y que nunca la denunció y que de paso la tenía para defenderse. La policía allana la vivienda de este hombre y encuentra justamente ese revólver calibre 32 que están viendo ustedes. Bueno, hay todo un operativo judicial respecto de esta situación. Uno, el chico con esta virtual amenaza. Y el padre con un arma impropia, no autorizada porque no era de él y no tenía papeles, ni siquiera había sido denunciada. Otra vez, Ciudad de Buenos Aires, las autoridades rápidamente tomaron cartas en el asunto. Esto no es una broma de chicos, digo para que no entiendan esto, no entiendan que es solo un viral de TikTok. Puede pasar que ocurra una masacre, No lo tomen, en realidad nosotros lo tomamos muy en serio, por eso lo contamos y reiteramos y mostramos estos mensajes. Algunos son mensajes para el día de hoy, veían viernes 17, hay mensajes para atacar el día lunes y el día martes en distintos colegios. Lo último que les digo, ¿saben cuántas denuncias hubo ayer solo en la ciudad de Buenos Aires? Ayer, solo en el día de ayer. 44, que intervino la policía y la justicia. En 44 colegios, padres o autoridades escolares denunciaron pintadas o amenazas sin pintadas, que pueden ser mensajes o fotografías como esta. 44. 44 acá en la ciudad de Buenos Aires. No solo en Ciudad de Buenos Aires están sucediendo estas cosas. ¿Qué pasó en San Isidro, Ceci? Hay una ola de denuncias en el Departamento Judicial de San Isidro que abarca desde Vicente López a Tigre, de 600 denuncias por estas amenazas, grafitis y este estilo de intimidaciones que se están registrando en diferentes establecimientos del país. Algunas escuelas recibieron hasta 8 o 10 amenazas por día. Esto en 48 horas. Estamos hablando de 600 denuncias en 48 horas. Es una situación muy delicada que está movilizando a toda la justicia del país. Bien. Tenemos información, Carlos, para aportar con respecto a todo esto. Estamos hablando de las amenazas, esta nueva costumbre viralizada de amenazar con que va a haber un tiroteo en el colegio. Sí, pero más allá de las amenazas empiezan a tomar algunos visos de realidad. ¿Por qué? Porque esto sucedió hoy a la mañana en La Plata. Los alumnos comenzaron a denunciar que un compañero ingresó a la escuela, no con una, con 2 armas. Avisaron a las autoridades, rápidamente llegó la policía al lugar, muchos padres que por supuesto hoy los chicos están comunicados con sus papás, le mandaron mensajes, los fueron a retirar pidiendo explicaciones. Este es el mensaje que habían escrito, pero en realidad lo más relevante en este caso en particular es que hay compañeros que dicen que lo vieron con 2 armas adentro del colegio. Literalmente. No es solo una amenaza, no es redes sociales. No. Adentro del colegio lo vieron armado. Que lo vieron armado adentro del colegio y se armó un lío enorme en la puerta porque también las autoridades del colegio, tenemos el nombre, es un colegio privado, las autoridades del colegio decían, no hay ningún chico armado acá adentro. Pero si tu pibe te escribe, lo acabo de ver, no voy a decir el nombre, a fulanito. ¿Revisaron? A fulanito. O dijeron, creemos que no. No, por ahora no revisaron a nadie. Bueno. ¿Qué pasa? Esa cuestión, ¿se puede revisar las pertenencias de un chico? Sí, claro, sí podés. ¿Se puede revisar? Sí,
no tenés un poder de policía, un docente no tiene poder de policía. Pero ahí entramos en esta cosa de hasta dónde pueden y hasta dónde no, las limitaciones que tienen, es un tema que puede ser recurrente y por ahí sería bueno saber. ¿Sabes quiénes se quejan? Perdón, que lo digas. Los padres. Claro. Cuando se enteran que le revisan a los chicos, van algunos padres y dicen, ustedes que se creen que son mi hijo, que puede ser delincuente. Pero eso tiene que ver con la batalla cultural, Javi. Exacto. ¿Cómo puede ser que un maestro dentro de un aula donde hay amenazas de que pueda haber un tiroteo no tenga la potestad de decirle, Estrione, venga, a ver qué tiene en la mochila? No, y también estoy pensando, ¿y ¿está preparado un docente para revisar una mochila y encontrarse 2 armas? No, claro. ¿Cómo reacciona? No está preparado para revisar la mochila tampoco. Por supuesto. Tiene que ver más con la responsabilidad individual y de el amor que tenga por la profesión y de preservar la vida de los demás. No, porque yo creo que ¿Qué haces si te encontrás con 2 fierros? Bueno, porque en la mochila tiene 2 fierros. ¿Qué hay haces? muchos simulacros que están llevando adelante, me parece buenísimo, pero así como hay que preparar a los docentes para un montón de cosas, me parece que hay que preparar a los docentes para que reaccionen en esta clase de cuestiones. Sí, faltan muchos protocolos. ¿Cómo debe reaccionar un docente? Hay una denuncia, hay un rumor que un chico está armado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, acá en este caso de alarma, tienen que salir todos corriendo, en este tienen caso que intervenir. de Nueva Pompeya, del Instituto Nueva Pompeya, le revisaron la mochila. Lo que pasa es que tuvieron que llamar a autoridades escolares más arriba del colegio para que concurrieran, le revisaron todos, estaba la policía presente, no tenía armas. Hay una fecha, perdón que... Pero armas, sí. perdón, armas no es solamente arma de fuego, No, puede ser cuchillo, navaja, ojo, Acá hay algo importante que te quería sumar, Javi, a todo esto. Es el 20 de abril, este 20 de abril, es el aniversario de la masacre de Columbine, que hablamos y la que dio inicio a todo esto. Bueno, ahí está. Así que atención, los investigadores están atentos a esta fecha. Bueno, a estar atentos, por supuesto, y a pensar, ¿no?, en voz alta qué estamos haciendo con respecto a estos fenómenos que cada vez son más frecuentes, ¿no? ¿Estamos preparados para reaccionar? Tenemos que estar preparados para reaccionar ante cualquiera de estas cuestiones. Qué cantidad de cosas que ocasionan este tipo de actividades de los adolescentes. Y es verdad, estuve viendo varias noticias, varios escritos en el que el tutor prohíbe que le revisen la mochila a su hijo, alegando de que su hijo es un santo. Hay veces que si es un santo hay que dejarle que vigile, que miren, que vean qué tiene adentro, porque muchos tutores no conocen a sus hijos, pero sí los quieren defender. Lamentablemente, como dice el profesor, no tiene el poder de policía y no puede estar parando toda una clase para entrar a revisar mochilas. Hay instituciones que en este momento, aquí en la ciudad de Corrientes, porque ya escucharon, la masacre fue el día lunes, este lunes que viene, más de uno puede llegar a hacer alguna barbaridad. Ya se encontraron cuchillos, revólver, de todo. Esperemos que no ocurran cosas que nos lamentemos después. Los padres deben estar atentos a los que hacen sus hijos. Estaba mirando el puente General Belgrano también y vi que andan caminando por ahí los chicos ángeles del puente. Me gusta mucho que ellos sigan vigilando. Hay veces que no se pueden evitar los suicidios, pero ellos hacen un pequeño esfuerzo para evitarlo. Toda la República Argentina conmocionada con lo que hacen los chicos, nuestros queridos adolescentes. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? No puede ser la verdad lo que está ocurriendo. Pero está ocurriendo. Entonces hay que tener los recaudos pertinentes. Hoy por hoy ya no hay más respeto hacia las autoridades, hacia los docentes. No era como antes. En esa época en la que algunas personas decían que colocaron bombas en los colegios, era toda una picardía. Había veces que tenían un examen, entonces llamaban por teléfono público y decían, hay una bomba. Muchas veces yo, ya siendo adolescente, no pude asistir a mi escuela, casualmente por este tipo de cosas. No me gustaba porque a mí me gusta estudiar, o sea, yo me iba a estudiar, tenía cosas que hacer. Y ellos evitaban de que nosotros tengamos una vida tranquila, apacible, como quiere cualquier adolescente, pero no te permitían esto porque a cada rato, después ya se volvió una epidemia. Por suerte la policía tomó cartas en el asunto, Gendarmería comenzó a investigar de dónde venían esos llamados y comenzaron a detener a estos chicos que se portaban mal. Y con un buen tirón de orejas
estamos hablando en época militar, se terminaron estos avisos de hay una bomba. Vamos a escuchar un poco más de lo que decían los informativos en toda la República Argentina, que fue grave, porque en muchos casos sí se cumplió, llevaron cuchillo y llevaron armas. Nosotros estamos en la puerta de una de las 25 escuelas que en las últimas horas registraron en la provincia de Mendoza, como en el resto del país, en algunas zonas del país, estos mensajes con amenaza de tiroteo. Es la escuela Raúl Alfonsín. A ver, acá acabas de ver, bueno, justamente se acaba de abrir la puerta porque entran y salen alumnos, pero el ausentismo es cerca del 70%, solamente un 30% nos dicen desde esta escuela han venido a clase. Sí, es lo que a nosotros nos llamó la atención. Y fíjate lo que es el protocolo. Justo ahora no está en la puerta porque ya el horario de ingreso, por supuesto que ya quedó atrás, pero hay un efectivo policial cuando llegan mamás, alumnos, con mochila, cartera o cualquier elemento similar. No pueden ingresar, obviamente los padres sí, por supuesto, porque llegan acá y se van. Pero los alumnos son revisados por un efectivo policial. Por una cuestión de por ley no pueden obviamente el personal educativo revisar la mochila, pero han pedido que no vengan con mochila a la escuela esta mañana. Carpeta en mano, cartuchera en mano, todo el tema de útil en la mano para evitar justamente cualquier tipo de sospecha a raíz de uno de los tantos carteles, en este caso que apareció acá. Entonces cuando el alumno llega, se aproxima a la puerta, estaba un efectivo policial, revisaba si había algún alumno que por ahí no se había enterado o se había olvidado y llegaba con la mochila, y si estaba por supuesto todo en orden, como hasta ahora, ingresaba sin ningún problema. Pero me dicen de que las clases están con normalidad, se están dictando, pero con un ausentismo bastante importante, ¿no? Sí, no sé cómo habrá sido en Mendoza. Primero en todo el país aparecieron estas pintadas, escritos con marcador en los baños, que suena a todo un desafío de redes. Ahora, no sé qué cantidad. En Buenos Aires y Gran Buenos Aires, muchísimos colegios, y mucho, insisto, por redes. Y acá mayormente, Antonio, te digo, sobre todo ayer nos llamó la atención porque fue un par de horas donde nos llegaban reportes y registros de la zona este, del Valle de Uco, de Gran Mendoza en general. Hubo una escuela sobre todo que fue como la que fue noticia en el departamento de Las Heras, nosotros estamos en Maipú, donde fue el cartel inicial, por así decirlo, donde ahí hubo un operativo importante, donde la Dirección General de Escuelas se dio el lugar en la escuela para llevar tranquilidad, y desde ahí en adelante empezaron a aparecer en grupos de WhatsApp, en redes sociales y después en los baños de estos establecimientos los diferentes mensajes, pero literalmente, Antonio, ayer en la tarde, más o menos entre hora y media y 2, nos llegaban reporte cada 15 minutos, sí. Escuela en Guaymallén, escuela en Maipú, escuela en Luján, escuela en el Este, y decíamos, wow, realmente fue impactante, y por eso la preocupación de la Dirección General de Escuelas, que por un lado dijo, clases con normalidad, porque no queremos que se genere una psicosis, pero obviamente el operativo sí, lo tenés que hacer porque en la gran mayoría, claro. Que tenés que hacer, algún control tenés que tomar, por más que sepas que es todo un reto viral, provocación. Habría que explicar a los alumnos y a los padres de los alumnos que hablen con sus hijos y que le recuerden que esto es un delito. Exactamente. Es igual que una amenaza de bomba. Bueno, fue uno de los mensajes de la DG, Antonio. Primero que nada, ayer las comunicaciones en todas las escuelas para con sus alumnos, cosa que se genere una charla en casa y que les digan, chicos, si para ustedes esto es gracioso, en realidad no es gracioso, no tiene nada de gracioso, pero aparte de un operativo costoso, que el Estado está llevando a cabo y que no puede tampoco llenar de efectivos policiales todas las escuelas, porque no es la idea y no es lo que corresponde, obviamente. Así que era delito, la primera intención. Es un delito, claro. Puede terminar llevándose puesto también a los padres, son menores, con lo cual también puede tener una responsabilidad los padres. Me parece que hay que explicarle esto a los chicos. Es un lugar, como las pintadas están, o todos los escritos están haciendo sobre cerámica azulejos de los baños, es un lugar complicadísimo, nunca vas a poder poner una cámara ahí, o sea, no tenés control. Claro. Y de hecho, lo que se ha rastreado, por ejemplo, en Córdoba, es porque se cruzaron mensajes de WhatsApp con estos escritos, entonces ahí intervenís con una red, con un teléfono, pero si no, casi no tenés forma de... Te sumo dos datos, Antonio.
con el tema que estás marcando vos de cámara, el Departamento General Alvear, sur de la provincia, ayer comunicó que, obviamente, no en los lugares como estás mencionando vos, tipo baño y demás donde no se puede, pero estaban informando que van a instaurar cámaras de seguridad en los colegios, zona externa donde estamos nosotros en la puerta, en el patio, para poder hacer, es una locura lo que estamos contando a raíz de esto, ¿no? Pero para poder monitorear puertas para adentro lo que ocurre, cosa que, ya sea caso de bullying, que también obviamente en su momento recordarás que estuvimos cubriendo, o este tipo de situaciones, tengan por lo menos un registro más importante. Eso por un lado. Y después por otro, ocurrió ayer también, para tratar de identificar, es importante lo que marcabas vos, el material donde se escriben los mensajes, ¿cómo haces para identificarlo? Entonces, cuando Policía Científica llegó al establecimiento de Las Heras, les dijo a los directivos que llevaran adelante un dictado para poder comparar lo que escribían los alumnos con lo que estaba plasmado en el espejo o la pared, ¿no? Y de esa forma tratar de identificar al alumno. Cristian, muchas gracias. La verdad que el tema de la escritura se me había ocurrido a mí también. En ese momento en el que leí el cartelito, porque en este caso no lo pintaron en los azulejos, sino hicieron en un papelito, donde decía, mañana tiroteo, no vengan, manga de giles. Así estaba. Y es verdad porque, es verdad de que se hace un costo impresionante. Estuve hablando el sábado por la mañana con un agente de la policía de Corrientes, un suboficial, porque ya no hay más agentes comunes, y me estaba diciendo de que tenían que abandonar la vigilancia de la ciudad para dirigirse a los establecimientos educativos, ya que en su mayoría estaban siendo requeridos por las autoridades, que tenían miedo de que ocurra una desgracia. Entonces ellos, todos sean moto, patrulla y todo lo que encuentren, inclusive lo que estaban en la comisaría, tenían que comenzar a movilizarse. En muchos casos tuvieron que ir caminando, ya que, por ejemplo, la comisaría séptima está cerca de algunos establecimientos más o menos como la Leluar y esas cosas. Entonces se fueron acercando. Comenzaron a hacer la visita policial que estaba requiriendo las autoridades porque tenían miedo. Y es la verdad, están todos medio, no sé lo que les pasa, por no decir que están locos, vamos a decirle que están locos, porque están haciendo muchas cosas que no tienen, un paragón lógico. No hay una lógica en los adolescentes de hoy. Hacen barbaridades. Ya ven que andan siguiéndole a un conjunto musical y teniendo accidentes, porque de todo ese montón de motos, no te creas que no hay muchos choques, que no rompen sus cosas y que tienen accidentes. Tienen accidentes, rompen sus cosas, pero les siguen y no paran. No hay caso con el que te podés lastimar mi hijo ni nada por el estilo. Entonces acá yo creo que la mayoría de las personas que tienen un hijo tiene que tomar la rienda de ese adolescente. Primero, que un adolescente no debe manejar una moto. Segundo, el tema del celular es muy grave, ya que el celular habilita a todas estas estupideces que están haciendo. Lo ven desde otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde que a cada rato entra uno y pega unos buenos tiroteos. También ya ocurrió aquí en Argentina hace poco nomás, 2 semanas pasados. Entró un chico con una escopeta y le mató a otro. Todos hablaban de bullying y esas cosas. Todos acusaban y decían, bueno, lo que pasa es que le hacía bullying y un montón. No podés justificar la muerte de otro chico. Por eso los padres se tienen que comenzar a hacer cargo de sus hijos. Estaba tratando de hablar hoy con una profesional, pero lamentablemente no me envió su audio para participar del programa. Y bueno, nosotros tenemos que seguir con las noticias que vamos recabando y con las que nos vamos informando para este programa. Tenemos también un comunicado. Es un comunicado que eleva la policía de Corrientes también con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Como en todo el país, Corrientes no fue la excepción con estos retos virales. En muchos colegios aparecieron estos carteles amenazantes. Los retos virales abundan en todo el mundo. Todo niño o adolescente que tenga un celular lo puede ver a través de su teléfono. Ese dispositivo que en la última década se convirtió en la extensión del brazo de todas las personas,
pero que en adolescentes de entre 12 y 18 años puede actuar como un arma de doble filo a la hora de ver ese tipo de desafíos que, en ocasiones, son sumamente peligrosos. Tal es así que días atrás, Corrientes vivió una jornada de tensión y zozobra debido a uno de esos retos virales. En diferentes colegios encontraron una leyenda que llamó de sobremanera la atención de los directivos y encendió las alarmas de alerta. No vengan. 1704 tiroteo. Rápidamente, las autoridades activaron sus protocolos de prevención e inmediatamente dieron aviso a las autoridades policiales y la justicia, como así también a los tutores a través de sus plataformas escolares. Ante tal comunicado, los padres concurrieron a los colegios para obtener mayor información de lo ocurrido y retirar a sus hijos. Esto ocasionó que la policía revisara las mochilas de los alumnos previo al ingreso a algunos establecimientos el día 17 de abril, fecha marcada para el reto viral. Tal fue el miedo de muchos, que en la jornada del viernes la asistencia de los alumnos en algunos colegios secundarios fue casi nula, con pocos estudiantes en cada una de las aulas. Lo que hace una década y algo más era una travesura de patio de recreo, hoy se transformó en un espectáculo global coreografiado por algoritmos. Los retos virales, o challenges en inglés, dejaron de ser juegos de ingenio para convertirse en una ruleta rusa digital que pone en jaque a las familias. Regional no dejará ingresar alumnos con mochila. Pero el problema con estos retos virales pareciera no tener fin para los colegios capitalinos porque, según informaron, habría otra amenaza para este lunes 20 de abril en diferentes establecimientos. Tal es así que algunos colegios, como es el caso de la Escuela Normal José Manuel Estrada, conocida popularmente como Escuela Regional, no dejará ingresar a sus alumnos con mochilas y deberán llevar sus útiles en la mano para evitar demoras. Autoridades de la Escuela Regional de Corrientes notificaron a padres y tutores una medida excepcional que entrará en vigencia a partir de mañana, la de solicitar a los estudiantes el no ingreso con mochilas, debiendo asistir únicamente con sus carpetas y cartuchera. El comunicado oficial enviado a las familias explica que la restricción busca simplificar los procesos de control y agilizar el ingreso al establecimiento. Varios colegios de la ciudad debieron realizar inspecciones exhaustivas que generaron demoras y malestar. Amenazas a escuelas. Harán pagar a los padres los costos policiales. La justicia de Mar del Plata resolvió que los padres de alumnos que realicen amenazas contra escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales. La medida busca desalentar este tipo de hechos, que vienen en aumento y generan preocupación en la comunidad educativa. La decisión fue impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garelo y ya se aplica en todo el departamento judicial. En la región se registraron al menos 10 casos recientes y un adolescente de 17 años fue imputado por intimidación pública. La investigación también analiza si estos episodios están vinculados a desafíos virales o conductas replicadas en redes sociales. Fuerte comunicado de la policía ante amenazas en escuelas correntinas. Mientras siguen viralizándose imágenes en escuelas de Corrientes con amenazas de atentados, la policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad advirtieron que se tomarán medidas, especialmente contra padres de menores a los que se detecte como responsables. Este viernes, se conoció que la fuerza identificó a posibles responsables. Como primera medida, afirmaron que no se tolerarán amenazas, intimidaciones, incitaciones a la violencia ni ningún otro acto que altere la tranquilidad o el normal desarrollo de las actividades educativas. Esto, sustentado en el artículo 149 bis del Código Penal argentino. En la misma tónica, adelantaron que estas conductas, incluidas las que se difundan a través de redes sociales u otros medios digitales, serán investigadas y puestas a disposición de la justicia. Art. 211 Código Penal argentino. La policía comunicó que los padres, madres o tutores podrán ser responsables por los daños y perjuicios ocasionados por menores a su cargo. Art. 1754 Código Civil y Comercial argentino. La fuerza dispuso que se actuará conforme a la legislación vigente, pudiendo aplicarse medidas procedimentales en lo penal, civil o contravencional según la gravedad del hecho. Cabe recordar que ya el pasado viernes, el jefe de la policía había advertido que se detectó a un grupo de adolescentes que, siguiendo un reto viral, cometían pintadas con amenazas en las escuelas.
Y algunos mensajes que van llegando aquí en la radio. Dice una oyente: llaman la atención porque los padres no le dan artículo. Dice que se perdió el diálogo familiar. Estoy seguro que eso es lo que está pasando. Otro de los mensajes es: una buena cintareada, mejor que un psicólogo. Bueno, yo imagino que más de uno va a ligar una cintareada cuando las autoridades detecten de que su hijo ha cometido estos actos tontos. Y un movimiento de la policía no es barato. Calculale 300, 400 mil pesos fácil para que vengan 4, 5, 6, 7 policías, patrulleros y todas esas cosas. Ni hablar si viene un equipo especializado. Todo cuesta. Y que al padre le llegue la cuenta, yo creo que no le va a gustar mucho. Otro oyente dice de que no... dice que los padres tienen que pagar. No obstante, los chicos también tienen que hacerse cargo de lo que están haciendo mal. Entonces propone de que hagan trabajos comunitarios, como cuidar plazas, cortar el pasto de la plaza. ¿Qué más dice? Pintar lo que va por el costado de la calle, que la municipalidad se encarga siempre de pintar de los cordón de pavimento, de pintar de blanco. Hay otro que dice que vaya a los asilos de ancianos a ayudar a la limpieza y el acompañamiento de las personas que están viviendo solas y cosas así. Quieren que hagan actividades comunitarias todos aquellos chicos que se portan mal y que llevan una desgracia a la casa, ya que hoy por hoy ya saben que el dinerito no abunda, pero ellos están empeñados en hacer tonterías. Entonces, paga el padre, pero también el hijo, que es menor, dicen de que vaya y que haga actividades comunitarias. Yo creo que no lo van a lograr porque son menores de edad y comenzamos con todo bla 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 bla, que son menores de edad, pero están sabiendo lo que hacen. Ahora hay que enseñarles como menor de edad las consecuencias y lo que deben pagar por semejantes cosas, semejantes tonterías que hacen. Uno, complican a toda la familia. Imagínate un padre que llegue de golpe a la policía y te diga: hola, ¿qué tal? Mira, acá tenemos esto y esto y esto y estas pruebas de que su hijo ha hecho un reto viral en el que perjudicó a todo un establecimiento educativo. Se enviaron 20 policías, 30 policías, 2 policías, 5 policías, lo que sea, más 2 camionetas de la policía. Se hicieron revisaciones de todo, los útiles, las mochilas y todas esas cosas. Todo eso lleva un costo, lleva un tiempo, porque entrar a vigilar mochila por mochila, ya tienen que llegar por lo menos media hora antes al colegio para poder entrar y hacer los horarios que el Ministerio de Educación aconseja y que siempre está molestando con eso. Entonces, todo eso es un costo. Imagínate que te llegue y que te digan: su nene, la joyita que tiene en su casa, está haciendo cosas que no debe. Acá conseguí algo de un psicólogo que nos va a iluminar un poquito lo que está pasando con los adolescentes. Pintadas de tiroteo en escuelas. Es un problema de la casa. El psicólogo Gastón Sal analizó en Radio Sudamericana los episodios alarmantes registrados en Corrientes y otras escuelas del país. Señaló que el origen del problema está en el hogar y que la escuela tiene limitaciones para suplir ese rol. En medio de la preocupación por las pintadas y amenazas en escuelas de Corrientes y otros puntos del país, el psicólogo Gastón Sal advirtió sobre un deterioro en los vínculos familiares y educativos. Hay una caída de las instituciones, afirmó en su visita a Radio Sudamericana. El especialista señaló un cambio en la relación entre alumnos y autoridades. Antes un profesor era una autoridad que se ejercía y hoy parece que eso no se está produciendo. Al contrario, hay un desafío de los jóvenes a las instituciones, explicó. En ese contexto, consideró que muchas de estas conductas responden a formas equivocadas de expresión. Los jóvenes, en este intento de encontrarle un sentido o de manifestarse emocionalmente, lo hacen con señales muy desacertadas, sostuvo. Sal vinculó esta situación con el rol de la familia. Estamos teniendo un problema porque la primera caída institucional es la de la familia.
tanto como concepto simbólico, como institución matriz, indicó. Y agregó, si tenemos una caída de la función paterna, ¿cómo van a funcionar las otras instituciones? Sobre el impacto de las redes sociales, señaló que forman parte inherente prácticamente del ser humano, pero advirtió que los vínculos se están trasladando hacia ese ámbito. Tenemos un problema de construcción del vínculo dentro de la casa y el vínculo por ahí se va a las redes sociales, expresó. En cuanto al rol de las escuelas frente a este escenario, fue claro sobre los límites del sistema educativo ante este escenario. Cuando vos tenés rota la casa es muy difícil solucionarlo en el segundo hogar, señaló. Y concluyó, la escuela tiene sus limitaciones, no puede ser que un profesor esté haciendo de papá-mamá. Finalmente, se refirió a la construcción de los límites y planteó que existe una diferencia entre jóvenes que los reconocen y otros que los tienen desdibujados. Hay que buscarle la vuelta a la construcción del límite, afirmó, y destacó el diálogo como herramienta clave. El hecho de sentarte a hablar con un hijo y disponer tiempo de calidad es un importante efecto simbólico. La verdad que sí, estoy muy de acuerdo. La familia ha perdido el rol, pero creo que viene ya de parte política. Últimamente los padres tampoco quieren trabajar, no quieren hacer nada. ¿Se acuerdan que hasta hace poco eran todo puros planes? No quieren hacerse cargo de sus hijos y los manda a los comedores. Los comedores hacen que la familia se separe. Al separarse la familia no hay esa interrelación en la mesa como había antes, que nosotros hablamos con nuestros padres. A veces nos preguntaban en la mesa, ¿cómo andás en la escuela? Había una vigilancia a pesar de que el padre trabajaba, porque si vamos al caso, los padres de antes también trabajaban. A veces no tenían tiempo, pero se tomaban un momento del día para mirar qué estabas haciendo vos. Inclusive a veces miraban qué juguetes tenías y cuando era algo que ellos no te compraron, ya te decían, ¿de quién es ese juguete? Entonces estaba bien custodiado, bien vigilado. Hoy por hoy ya aparecen en muchos medios madres que justifican lo que están haciendo sus hijos. Hay muchos que inclusive se enojan cuando los chicos están haciendo Willy en plena avenida. Se pueden lastimar ellos, pueden lastimar a otros, o pueden complicar la situación de otra persona que viene en un auto, no tiene dinero, le sale chocando a ese chico que viene haciendo Willy. Imagínate, tiene que poner dinero, seguro y todas esas cosas, porque el chico que viene en la bicicleta no tiene nada. Es más, no tiene cerebro por estar haciendo esas estupideces. Pero bueno, son cosas de adolescentes. Por eso la familia es fundamental. Como dice el psicólogo, los docentes no son papá y mamá. Es la segunda, ese es el segundo hogar. Es el hogar donde que te educan en la enseñanza, no en tu forma de ser. Esa forma de ser la traes de tu casa. Entonces hay que tener cuidado con las cosas. Las cosas hay que llamar como corresponde. Y yo creo que estaría muy bien de que los chicos hagan, porque salió otra chica que me escribió también, y yo estoy muy de acuerdo en que tengan que hacer actividades comunitarias, que aprendan un poco lo que es la vida, a pesar de ser adolescentes. A cualquier adolescente que vos le preguntás si puede pasar en luz roja una avenida, te va a decir que no. Porque que yo sepa, antes la infancia terminaba a los 15 años. Hoy por hoy ya a los 8 años ya está terminando la infancia gracias a los medios de comunicación, a los celulares. Ahora las madres modernas le dejan que jueguen con el celular, conoce mejor el celular que la propia madre. Entonces hay mucha culpabilidad familiar en estas cosas que nos están pasando ahora. Y hay que tratar de comenzar a evitarla. Otra de las cosas que veo también es que los chicos mismos se cavan su propia fosa, como se puede decir, ya que después de esto le van a prohibir un montón de cosas. Entonces lo único que logran con toda esta tontería de la viralización es cerciorar sus libertades. Ahora ya hay que ver, espero que no comiencen a prohibir llevar las mochilas. Antes ellos llevaban en su mochila el agua, todas esas cosas. Hay que ver si no van a empezar a prohibir. O sea, solo se van perjudicando. Y eso no entienden. Hay que hacerlo entender, pero no el docente, que también puede hacer un pequeño trabajo, pero es la familia la que debe concientizar a sus hijos. Exactamente la hora 23 en toda la República Argentina.
No sé si está nublado porque no he salido todavía, pero decía que a las 12:15, fíjate lo exacto que fue, va a empezar a llover. Después a las 3:30. Esperemos que la lluvia sea tranquila, que no venga todo viralizado así a lo loco, porque no vamos a inundar toda la ciudad, porque a pesar de las hermosas obras nuevas, no estamos preparados para estas lluvias. Y siempre el cuento de que no estamos preparados. Entonces, ¿para qué se gastó tanto dinero en hacer desagües si no va a servir? En fin, cosas de la política, ¿no? Vamos ahora a escuchar lo que nos dice Silvia Romero. Ella es una ex docente, ya está jubilada, y colabora, por supuesto, con nuestro programa y tiene una forma de ver desde lo que era la docencia antes con respecto a lo que es la docencia hoy día. Bueno, la consigna de hoy es tan importante y tan difícil de encarar que voy a ser casi autorreferencial, porque entonces de ahí se va a ver la manera de pensar que tengo y cómo crié yo a mis hijos, y espero dentro de los límites que se pueden criar a mis nietos. Cómo veo la juventud hoy, la veo como muy desorientada. No quiero decir perdida, porque perdida significaría otra cosa, irrecuperable, pero la veo como desorientada, sin fines claros, o quizás atosigada por otros intereses que en realidad, u otros fines que en realidad tienen intereses creados, ¿verdad? Nuestra juventud, por ejemplo, estaba marcada por el mandato, ¿no? Estudiar el secundario, ser buen alumno, cumplir, ser responsable, terminar el secundario preferentemente con otra carrera a la par, seguir algún estudio terciario o universitario o que capacite mínimamente para tener una salida laboral, tener trabajo, en lo posible hacerse de un terreno, de una casa a la brevedad, antes de los 25 por ahí, para después tener una pareja estable, familia, hijos, en fin, los mandatos de la época, ¿verdad? Y uno no tenía tiempo para estar abstraído en cualquier otra cosa que no haya sido ese mandato que teníamos, que la vida misma nos iba llevando a todos parejitos buscando ese fin, ¿verdad? No se nos hubiera ocurrido en ningún momento ni suicidarnos, ni drogarnos, ni cometer actos contra la propiedad ajena, la propia, bueno, ni ahí. En los colegios el respeto estaba tan instituido, tan marcado a fuego como una guerra en cada una de nuestras personalidades, digamos, que no teníamos prácticamente ni tiempo de pensar en no hacer las cosas que ya estaban predestinadas o para las cuales nuestros padres nos habían preparado, o la vida misma. Entonces, hoy ante la pluralidad de ofertas, se hace difícil la elección, y entonces el adolescente está como mareado, que va creciendo en edad cronológica y no busca separarse de sus padres, donde tiene afecto, contención, una habitación, una casa, ropa limpia, comida asegurada, en fin. Es como que no busca destetarse tampoco, ¿no? Y yo creo que porque hasta se siente inmaduro de afrontar, en algunos casos cómodo y en otros casos inmaduro por afrontar
lo que la vida le está exigiendo tácitamente por la edad cronológica que va teniendo. Y bueno, y el tema de la violencia, yo creo que estaría bueno abarcarlo en un programa afín, ad hoc, digamos, específico por el tema de los jóvenes violentos. Ese es otro tema, es un gran tema, diría yo. Hay algo que, si me permiten, y para no ser tan largo el audio, y me olvidé de mencionar, hoy la juventud tiene toda su vida, como yo sé llamar, estar en modo descartable. Todo es perecedero inmediatamente. Sirve, lo tomamos, nos sirve, se desecha. Todo es efímero, los sentimientos, los valores, los amigos, hasta a veces la misma familia, los lazos familiares son efímeros. Todo es como descartable, ¿no? Ya no sirve, bueno, lo desecho y sigo buscando y bueno, a veces se encuentra algo que reemplace, y si no, bueno, se sigue buscando, y es la permanente búsqueda, valga la redundancia, y la ansiedad que tienen los jóvenes al no tener tampoco tan en claro que quizás lo que están buscando es lo mismo que lo que están desechando en su alrededor, en su familia, en su núcleo cercano, la iglesia, el club, si los tienen, la familia, la escuela, en fin, es lo mismo que desechan, quizás lo que interiormente están buscando, al igual que los límites, ¿no es cierto? Llegó el momento que muchos esperan, que es la parte de terror, cuentos de terror, cosas de la vida misma. Estuve pensando la otra vez que estuve comentando el tema de que hay personas que ven o le atienden un muerto. Se ha visto en cámaras, en YouTube se puede ver como algunas personas quedan muy mal porque están hablando con un muerto y la cámara muestra que está hablando él solo y él cree que está hablando con alguien. Entonces digo yo, cuando andamos caminando por ahí, ¿cuántas veces habremos visto a un muerto y no nos dimos cuenta? Hay muchas formas de que los muertos se comuniquen con nosotros. Hay veces que lo hacen a través de los sueños, hay veces que se ponen en nuestra intuición y nos hablan cuando vamos a cometer algo o si nos tienen que ayudar en algo. Pero hay veces que directamente nos hablan, como es este caso. Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. La voz salió del radio, de golpe, bajita, lejana, infantil. Papá, no tomes la curva. Tomás apretó el volante con fuerza, no por el frío, no por la lluvia, no por la neblina que se arrastraba entre los pinos, sino por esa palabra, papá. Hacía 3 años que nadie lo llamaba así. 3 años desde que su hijo estaba muerto. El tráiler siguió subiendo por la sierra, pesado, lento, gruñendo en medio de la madrugada. El limpiaparabrisas iba y venía, chillaba. El motor vibraba bajo sus pies y atrás, en el espejo izquierdo, seguían esas luces. La misma camioneta negra, lejos, siempre lejos, pero sin desaparecer nunca.
Tomás tragó saliva, miró el radio, solo había estática, un siseo viejo, sucio, vacío. Entonces volvió a sonar. Papá, escucha, no tomes la curva, sigue derecho. Tomás sintió que el pecho se le cerraba, negó despacio, como si así pudiera romper el momento. No, su voz salió ronca, seca. No me hagas esto, porque esa voz no se parecía. No era casualidad, no era una mala jugada del cansancio, era la voz exacta de Nico, su hijo, 8 años, muerto, hacía 3 años. La carretera se abrió unos metros al frente. Tomás vio el señalamiento oxidado. Curva peligrosas. Kilómetro 47. Conocía esa ruta, la había manejado demasiadas veces. Sabía que esa curva se cerraba de golpe. Sabía que, con lluvia, se volvía traicionera. Y también recordó algo más, algo que le dijo un viejo operador de radio, meses antes, en un paradero lleno de humo, café requemado y hombres agotados. Don Beto, un trailero viejo, de esos que nunca sonríen cuando hablan de la sierra, aquella noche le dijo: si el radio se te prende solo en la montaña, no respondas de inmediato, no te detengas, y si una voz te dice que cambies de camino, piénsalo 2 veces, porque no siempre es un muerto el que te habla, pero, a veces, sí es lo único que quiere salvarte. Tomás se había reído, como se ríen los que ya no creen en nada, como se ríen los que ya están rotos por dentro. Ahora no se estaba riendo, ahora sentía la garganta cerrada, la curva estaba encima, la neblina bajaba más espesa, la lluvia ensuciaba el parabrisas, todo se veía más angosto, más húmedo, más vivo, y entonces el radio habló otra vez, ahora con más fuerza, más cerca, más urgente. Papá, no ahí, sigue derecho, por la terracería, no tomes la curva. Tomás vio la desviación a último segundo, un camino de servicio, mal marcado, casi tragado por el monte, no debía meterse ahí, no era la ruta. Lo lógico era seguir por la carretera, lo lógico era no obedecer voces de muertos, lo lógico era pensar que estaba perdiendo la razón. Pero Nico nunca había sabido mentirle. Tomás apretó la mandíbula, giró el volante, el tráiler se sacudió, las llantas mordieron lodo, las ramas golpearon la caja, la suspensión crujió. Piedra, lodo, oscuridad. Y entonces, un segundo después, a lo lejos, se escuchó el golpe, un estruendo brutal, metal contra metal, un choque seco y monstruoso que reventó la sierra. Tomás frenó por reflejo, miró el espejo, y allá, sobre la carretera principal, alcanzó a ver luces torcidas entre la neblina, un tráiler cruzado, la cabina volcada, la ruta bloqueada por completo. Si hubiera seguido derecho, se habría estampado de frente. Tomás sintió que el aire le faltaba, el corazón le golpeó tan fuerte que le dolió, y el radio volvió a encenderse solo. Te dije, la voz de Nico sonó bajita, suave, como cuando lo despertaba en casa para enseñarle un dibujo. Tomás cerró los ojos un segundo, solo uno, y en ese segundo lo vio, sentado en la mesa, con las manos manchadas de colores, sonriendo, enseñándole un camión mal dibujado, torcido, enorme. Ese eres tú, papá. Tomás abrió los ojos de golpe, le temblaban. Nico. El nombre se le escapó solo, y apenas lo dijo, la estática cambió, se volvió más sucia, más profunda, como si otra cosa hubiera entrado en la frecuencia. La temperatura dentro de la cabina cayó de golpe. Su aliento salió blanco. Tomás miró el espejo otra vez. La camioneta negra seguía ahí, pero ahora venía mucho más cerca, demasiado cerca, como si hubiera encontrado el camino de terracería sin ninguna dificultad. La voz del niño volvió, entrecortada. Papá, no hables mucho, ellos también. Corte, estática. Luego, un ruido largo, rasposo, como uñas arrastrándose sobre metal. Tomás sintió un vacío en la nuca.
Aceleró. El tráiler saltó entre baches. Regresó a la carretera principal. Varios kilómetros más adelante, dejando atrás el accidente. Ahora el camino estaba vacío, demasiado vacío. No había ambulancias, no había patrullas, no había nadie. Como si lo que acababa de evitar hubiera quedado enterrado dentro de la neblina. Tomás buscó señal en el celular. Nada. Miró otra vez el radio. Primero, solo ruido. Luego, una estación vieja, música deformada. Y después, una voz de hombre, seca, fría. Unidad blanca con caja refrigerada. Oríllese más adelante para revisión. Tomás se quedó inmóvil. No era voz oficial. No dio clave. No dijo kilómetro. No se identificó. Solo la orden. Al frente empezaron a verse luces rojas. Conos. Un retén. 3 hombres. Parados en medio del camino. La lluvia les pegaba encima, pero ninguno se movía. No levantaban la mano. No daban señas. Solo estaban ahí, esperándolo. Entonces el radio explotó en estática y Nico gritó: «¡No te detengas!». Tomás pisó el freno por instinto y en el mismo segundo el recuerdo le cayó encima. Otra noche, otra lluvia, el teléfono sonando, Elena, su esposa, la voz cansada, molesta, herida. ¿Otra vez no vas a venir? Tomás había prometido regresar. Era el cumpleaños de Nico. Le había jurado que, esa vez, sí estaría en casa. Pero aceptó otro viaje, como siempre, porque manejar era más fácil que hablar, más fácil que discutir, más fácil que mirar a su esposa a los ojos y aceptar que llevaba años fallándoles. Esa noche, Elena le dijo que Nico seguía despierto, que lo estaba esperando, que tenía un dibujo para él, y que, si no iba a volver, entonces ella y el niño lo alcanzarían en el siguiente paradero. Tomás se enojó, le dijo que no hiciera tonterías, le dijo que no subiera al niño a la sierra de madrugada, le colgó. Esa fue la última vez que escuchó su voz viva. «Papá, no pares». La voz de Nico lo arrancó del recuerdo. Los 3 hombres seguían ahí, quietos, bajo la lluvia. Tomás encendió luces altas y entonces los vio mejor. Sus rostros no tenían expresión, ni cansancio, ni rabia, ni vida. No parpadeaban y sus ojos no devolvían la luz, nada, como si estuvieran vacíos, como si la lluvia corriera sobre algo que no era piel. Tomás dejó de frenar, pisó el acelerador, el motor rugió. Los hombres no se apartaron, no gritaron, no corrieron, no hicieron nada, solo lo miraron venir. A 20 metros, Tomás pensó que iban a llevarse los puestos. A 10, juró que uno sonrió. A 5, las luces del retén se apagaron y el tráiler los atravesó. Pero no sintió cuerpos, no sintió impacto, no sintió nada, solo un frío brutal entrando a la cabina, como si hubiera cruzado el interior de una morgue. Tomás gritó y siguió de largo. No quiso mirar atrás, no hasta que le volvió el aire. Entonces levantó los ojos al espejo. No había nadie, ni conos, ni retén, ni hombres. Solo la camioneta negra, ahora pegada a su caja. La cabina empezó a vibrar con un zumbido raro. El radio se prendió y apagó varias veces. Prendió, apagó, prendió, apagó, y cuando volvió, no sonó Nico. Sonaron varias voces, juntas, ahogadas, como si hablaran desde dentro de un pozo. Vaya, ya casi, lo oímos. Ahora sí. Tomás golpeó el radio con la palma. La transmisión se cortó. Luego volvió Nico, muy bajito, muy cansado. «Papá, ¿me escuchas?» Tomás sintió que se le llenaban los ojos. Sí, ahora ya no le importaba parecer loco. «Sí, hijo, sí te escucho». La respuesta tardó. Cuando volvió, traía un dolor que no parecía de niño. «No te pude hablar esa noche, no me dejaron...» Tomás empezó a llorar sin darse cuenta. Lágrimas viejas, pesadas, guardadas durante años. «Perdóname, no te detengas todavía. Perdóname, hijo. Papá, escucha, ellos estaban ahí esa noche.
Tomás sintió que el estómago se le hundía. La carretera seguía subiendo y bajando entre curvas. La lluvia aflojaba. La neblina seguía cerrada. Y entonces vio el señalamiento. Kilómetro 47. Un minuto después, otro igual. Kilómetro 47. Y luego otro más. Kilómetro 47. Tomás apretó el volante. La carretera se estaba repitiendo. La sierra ya no estaba bien. La ruta se estaba cerrando sobre él. La camioneta negra cambió de carril. Apareció a su izquierda, a la misma altura de la cabina. Tomás volteó. No debía, pero volteó y vio al conductor, un hombre delgado, la piel gris, los ojos hundidos, la boca demasiado quieta. No miraba el camino, lo miraba a él, y atrás iban otros dos, inmóviles, sentados como pasajeros de un entierro. Entonces el conductor sonrió, pero no sonrió como un hombre. Abrió la boca despacio, demasiado, como si esa cara no estuviera hecha para hacerlo. Tomás sintió que las manos le fallaban. El radio estalló. No los veas, Nico ya sonaba aterrado. Ellos quieren que pares donde nos pararon a nosotros. Tomás dejó de respirar. ¿Qué? Mamá se detuvo porque vio las torretas. No eran policías. Las palabras se le clavaron como un hierro. Yo te escuché en el radio, te hablé, pero tú cambiaste de canal. El mundo se partió. Tomás lo recordó todo. Aquella noche, aquella maldita noche. Una interferencia rara en el radio. Una voz infantil, lejana. Pensó que era de otra unidad. Pensó que era un niño jugando con el equipo de su padre. Le molestó. Cambió de canal, siguió manejando, y minutos después vio a lo lejos unas luces perderse hacia la barranca. No se detuvo, porque en esa carretera se hablaba de asaltos, porque la empresa siempre les decía que nunca pararan de noche, porque quiso creer que era otro vehículo, porque, a veces, el miedo hace que uno se mienta para seguir vivo. 2 días después encontraron el auto, abajo, destrozado, con Elena y Nico dentro, y Tomás se obligó a creer que nada habría cambiado si se detenía. Se repitió esa mentira durante 3 años, para no morirse, pero ahora ya no podía. Ahora sabía que Nico sí le había hablado, y él no quiso escuchar. El volante le tembló, la carretera empezó a bajar en curvas más cerradas. Del lado del barranco no se veía nada, solo negro, solo vacío. La camioneta desapareció de su costado. Tomás miró el espejo. Seguía atrás. ¿Cómo había vuelto atrás tan rápido? Entonces vio algo peor, mucho peor. Más adelante, en plena carretera, la misma camioneta negra, esperándolo de frente, atravesada, con las luces apagadas. Imposible, totalmente imposible. Tomás soltó una maldición, pisó el freno, la caja empujó con todo. La unidad coleó, la parte trasera quiso irse, y Nico gritó desde el radio con una desesperación que le rompió el pecho. A la derecha, donde está la capilla, no vayas con ellos. Tomás vio apenas la silueta, una capillita blanca, vieja, con una cruz torcida, casi escondida entre los árboles. Giró el volante, el tráiler patinó, la camioneta de adelante encendió luces de golpe. Y los 3 hombres ya estaban afuera. No los vio bajar, solo estaban ahí, parados, esperando. Uno levantó el brazo, como invitándolo. La carretera se volvió estrecha. La llanta delantera mordió lodo. La caja casi se venció. Tomás pensó que la unidad se iba, que ahí terminaba todo, que así acababa, por fin. Y entonces lo vio, pegado por dentro del parabrisas, atorado bajo el parasol. Un dibujo viejo, mal doblado, un tráiler enorme y torcido, y 3 figuras a un lado, arriba, con letras infantiles, para que regreses con nosotros. El dibujo de Nico. Tomás soltó un sollozo, uno de esos que salen desde lo más hondo, y el radio habló una última vez. Ahora la voz del niño sonó clara, tranquila, como si el miedo ya hubiera quedado atrás. Ahora sí me estás escuchando, papá.
El tráiler se metió al desvío de la capilla, las ruedas brincaron sobre piedra, la caja golpeó una cerca, la unidad se fue de lado. Tomás creyó que iba a volcar, pero no volcó, se arrastró, se frenó entre tierra, ramas y lodo, hasta quedar a unos metros del borde de la barranca. El motor siguió vivo un segundo más, luego murió, y todo quedó en silencio. No un silencio normal, uno de esos silencios que parecen estar escuchándote. Tomás quedó con la frente pegada al volante, sin aire, sin fuerzas, sin saber si seguía vivo. Afuera, la lluvia ya casi había terminado, solo goteaban los árboles. Tomás levantó la cabeza, despacio, miró hacia la carretera. Los hombres estaban ahí, quietos, a unos metros. No avanzaban, no cruzaban hacia la capilla. La cruz torcida parecía partir la oscuridad entre ellos y él. Uno dio un paso, solo uno, y el aire crujió, como una frecuencia mal sintonizada. El hombre se detuvo, los otros dos no se movieron. Luego, despacio, la camioneta negra volvió a encender. Las luces amarillas brillaron entre la neblina y se marchó cuesta abajo. Los tres hombres desaparecieron con ella, no caminando, no subiendo, no entrando, solo dejaron de estar. Tomás siguió mirando ese lugar vacío, mucho tiempo. Después buscó el radio. La luz seguía encendida, solo estática. Nico, nada. Nico, por favor, solo el siseo. Entonces sintió algo en el asiento del copiloto. Volteó y ahí estaba. Un carrito rojo, pequeño, con una rueda menos, con una raya blanca en el techo, el juguete favorito de Nico, el mismo que habían enterrado con él. Tomás lo tomó con las manos temblando y por primera vez en 3 años se rompió por completo. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por Elena, por Nico, por la llamada que colgó, por la voz que ignoró, por todas las veces que prefirió el ruido del motor antes que el peso de su propia culpa. Y lloró también por otra cosa, porque esa noche el muerto no había venido a llevárselo, había venido a salvarlo. Cuando amaneció, unos campesinos encontraron la unidad junto a la capilla. Avisaron, dijeron que había marcas de frenado, lodo removido, ramas arrancadas, pero no había rastro de ninguna camioneta, ni huellas de hombres, ni conos, ni retén, nada, solo el tráiler de Tomás, y Tomás, pálido, en silencio, apretando con fuerza un carrito rojo que nadie pudo explicar. La empresa quiso cerrarlo como un reporte normal: mal clima, fatiga, pérdida de control. Tomás no discutió, no trató de convencer a nadie, porque hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, se rompen, y hay verdades que uno solo puede cargar en silencio. Pasó tiempo antes de que volviera a manejar de noche, pero volvió, porque era su oficio, porque el camino no perdona, y porque, en cierto modo, la carretera seguía siendo lo único que lo mantenía cerca de ellos. Desde entonces, cada vez que le toca cruzar esa sierra, baja la velocidad al llegar al kilómetro 47. No importa si va tarde, no importa si no llueve, no importa si la ruta está vacía, siempre baja la velocidad, mira de reojo la capilla blanca y deja el radio encendido, siempre. A veces no se escucha nada, solo estática, a veces una respiración, a veces un golpe leve, y muy de vez en cuando la neblina está más cerrada y el monte parece demasiado quieto, una voz infantil se mete en la frecuencia. No siempre dice lo mismo, a veces solo pregunta: ¿sigues ahí, papá? Y Tomás, mirando fijo la carretera, responde bajito: sí, hijo, aquí sigo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que otros traileros también han empezado a contar cosas. Una voz de niño en la radio, una advertencia en la sierra, una camioneta negra sin placas, siguiéndolos durante kilómetros, un retén que no aparece en ningún reporte, y una curva donde la carretera se siente más larga de lo normal, más fría, más viva. Tomás
ya no se ríe cuando escucha esas historias, ya no se burla. Ahora, cuando un chofer joven dice que oyó interferencia rara en la montaña, Tomás solo le hace una pregunta, siempre la misma. ¿La voz te dijo que no te detuvieras? Si el otro responde que sí, Tomás baja la mirada, aprieta las manos sobre el volante y le dice, con una seriedad que da miedo, entonces hazle caso, porque en ciertas carreteras no todas las voces vienen a perderte. Algunas todavía están tratando de salvar a quien aman y otras siguen esperando en la curva. Y bueno, como siempre te doy la oportunidad de creer lo que acabas de escuchar o no creerlo. Avisos. Creo que algunos seres queridos que ya están en el otro plano nos hacen, ya sea en sueños, quizás en una manifestación de pensar algo que creemos que nos puede hacer mal, pero yo creo que siempre están ahí cuidándonos desde el más allá o desde donde estén. El más allá decimos todo, pero ¿qué es el más allá? ¿El cielo? ¿El purgatorio? ¿El infierno? ¿Qué es el más allá? Y bueno, solamente lo sabremos cuando estemos en el más allá. Ahora te voy a presentar a nuestra colaboradora Marilyn, que nos va a traer algo más de los relatos de su vida. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Amado? ¿Cómo estás, Silvita? Aquí Marilyn Aroca, desde Villa Mercedes, San Luis, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a la radioaudiencia de mi querido Corriente y a todo el mundo, porque salimos por todo el mundo. Bueno, voy a relatarle una historia, voy a narrarle una historia que me pasó cuando yo tenía 8 años. Cuando yo tenía 8 años, mi madre enferma y me llevan a vivir en la casa de una tía. Allá por la avenida Maipú al fondo había como una villa que se llamaba San Marco. Después recibió el nombre de Barrio San Marco. Yo era una nenita muy bien educada por las monjas, porque de los 5 años y medio que yo estaba interna, y me sacan de la escuela y me llevan a que mi tía me atienda porque mi mamá no podía. Fue un año sabático, le diré, porque todo el año estuve ahí con mi tía viviendo. Mi tía era asmática y era tuberculosa. Y mis primos eran asmáticos y eran tuberculosos. Yo me fui sanita, pero con el tiempo también adquirí la enfermedad. Y bueno, estuve muy grave. La tuberculosis a uno se le torna la piel color verde oliva, la tos es seca, con mucha sangre, como carraspera, y se te quita el ánimo, las fuerzas, la voluntad, solo querés dormir. Y bueno, le dice a mi tía, los médicos, que hable con el tema de la defunción, porque yo no voy a poder pasar. A esta chica se le ha puesto verde toda la piel y mire los ojos, bien verde oliva tenía. Yo era de ojito marrón oscuro, bien verde oliva, porque estaba enferma y la enfermedad tenía un envío hacia mi vista de informar que estaba tuberculosa grave, mal. Así que mi tía, con una gran desesperación y llanto en los ojos, me explicó lo que me pasaba y lo que me iba a suceder, y que ella sentía mucho y lamentaba mucho, pero que no podía negarse a recibirme a pesar de estar muy enferma, porque no tenía otros parientes, yo para que me mirara, para que no me pasara nada, qué sé yo. Bueno, a todo esto me quedo una mañana, de las que iba a la escuela con mis primos, me quedo dormida. No me despiertan y no me desperté, nunca me desperté. Así que, bueno, mi tía corrió a la funeraria, avisó a la policía, al hospital, que yo me quedé dormida y bueno, y ahí en el patiecito de esa villa
me estaban velando sobre una mesa, en un ataúd. Y como a las 3 horas, habrá sido 3, 4 horas de que yo estaba en ese ataúd, yo no sentía nada antes, pero cuando yo estaba ahí en ese ataúd, o sea, me siento un aire que me entra. Siento un aire que me entra desde el pecho, de adentro, hacia afuera y exhalo por la nariz. ¿Sí? Exhalo por la nariz ese aire, ¿no? Como que uno... Así sentí yo. Al exhalar por la nariz, salieron una cantidad, no le digo mentira, le digo la verdad, vio esos bichos esos cascarudos, redondos, que andan por la luz. Eso me salió a mí de la nariz. Y de la parte del ano me salieron unos bichos, pero andando, vivos, no muertos, andando. Unos bichos como gorgojos, pero del tamaño de una cucaracha grande, le diré. Así estaba lleno el cajón de eso, lleno. Por el amor de Dios le cuento. Lleno. La gente se levantó, salió a correr, se enloqueció, porque yo sentada ahí mirándole a la gente y sacando bichos por todos lados. Por eso cuando yo miro esas películas que muestran que sale hormiga, avispa, bicho, cucaracha, gusano, yo digo que es verdad, que todo es maligno. Yo tuve una persecución muy grande porque yo fui el fruto de un amor que no debía suceder. Y por eso yo digo que traje... o me hicieron o me dañaban para que yo me fuera de este mundo, porque las cosas que a mí me pasaban era algo ilógico, irreal. Y entonces llaman a la policía, otra vez llaman al hospital, otra a la ambulancia que me llevan, me revisan. Bueno, ya no tenía tuberculosis, ya no tenía ningún tipo de enfermedad infecciosa. Estaba bien, no tenía fiebre, no tenía malestar, mis ojos tenían un brillo diferente. Escuché que el médico dijo, qué brillo hermoso los ojos de esta chica, y no tiene, yo me juego la cabeza, no tiene tuberculosis por el semblante de ella. Oculté su espalda, su pecho, todo bien, y vamos a ponerle ¿cómo es que se llama? La vacuna antituberculosa, para ver las reacciones del mantú. Yo escuchaba eso y le dice, pero ¿usted considera? Sí, si se le pone rosita, ya sabemos que el bicho sigue adentro, la tuberculosis. Y bueno, me pusieron todo eso, me estudiaron por lo menos 2 meses, estuve en el hospital. Me estudiaron y decían la resucitada y de todo, me decían la crista y así, un plátano. Yo chiquita, 8 años, imagínense. Y ya no volví con mi tía, mi mamá ya se estaba recuperando un poquito mejor, la enviaron a la casa y bueno, entonces dijo el juez de ahí de la provincia que podía visitar con mi mamá, pero le digo, eso que me pasó a mí siempre ocurre, ¿no es cierto?, en defunciones, así que bueno, en las personas. Yo no traje ningún mensaje, yo no vi ninguna luz, yo no vi nada. Solamente sentí que la respiración era profunda, me incorporé en ese cajoncito que estaba yo y esos bichos que hasta yo salí espantada, ¿no es cierto? Sí. Impresionante. Eso me pasó a mí a los 8 años de edad. Yo tengo muchas historias feas, porque yo soy el fruto de un amor que no debía ser. No era un amor prohibido, nada más que era un hombre que era mi padre era un hombre, cuentan los que le conocen, era un hombre muy lindo y que muchas mujeres se enamoraban de él y bueno, él eligió a mi madre y mi madre era una mujercita común, simple, que todos decían, ¿qué hace con esa negrita, flaca, fea? Y bueno, y eso fue la historia que pasó en mi vida cuando yo tuve 8 años. Bueno, querido Radio Escucha, les doy mi agradecimiento por escuchar mi relato y que Dios los continúe bendiciendo con todo amor y cariño, como es el Señor. El Señor es amor y misericordia. Que tengan una buena noche. Hasta prontito. Hay muchas cosas que suceden, hay cosas que uno puede creer, otras que no.
vos decidís qué creer y qué no. En el campo, sobre todo, se suelen encontrar personas que hacen los llamados trabajos. Esos trabajos son curanderismo, a veces van y buscan, qué sé yo, tierra del cementerio, sapo que le abren, y hacen un montón de ritos diabólicos para que una persona se muera, para que una persona ande mal, y siempre aparece otro curandero que trata de curar la maldad que te están haciendo. Pero hay personas que están especializadas en eso. En el campo sobre todo suele ocurrir. Aquí en Corrientes Capital también creo que tiene que haber, son las llamadas curanderas o pacheceras, como se puede decir en nuestro idioma correntino, que serían las clásicas brujas. Las brujas que parece ser que no tienen descanso y siempre están buscando la manera de dañar al prójimo. Se nutren obviamente de mucha maldad y te exigen dinero por ello. Hacen sus llamados trabajos. Ahora te voy a presentar algo que hicieron en un cementerio que no te aconsejo que lo haga, porque no es bueno. Soy de Buenos Aires, zona sur, y mi hermano estuvo poseído por el diablo. Aclaro a cualquiera que escuche esto que nunca fui una persona religiosa, actualmente tampoco lo soy, y mi familia, compuesta por mis papás, mi hermana más grande y mi hermano más chico, justamente el más afectado en esta historia, ninguno fue seguidor de algún culto en particular, ninguna religión, nunca fue un tema que estuvo dentro de nuestra casa. Así todo, una persona de la iglesia, que seguramente algunos conozcan, nos ayudó y gracias a él logramos salir de aquel infierno en donde estábamos metidos. Y si bien mi hermano no andaba dentro de sectas o cultos extraños, hizo algo con algunos amigos y estamos casi seguros que ese fue el detonante, porque desde ahí las cosas no tardaron en salirse de control. No quiero tener problemas con mi hermano ni tampoco con mi mamá porque no saben que estoy compartiendo esto públicamente. De hecho, dudé muchísimo en hacerlo porque es algo íntimo de nuestra familia, pero sentí la necesidad de que otros puedan conocer esto y fundamentalmente cuál fue la posible causa para que nadie jamás lo repita. En el 2003, mi hermano había cumplido 16 años y hasta ese momento era un pibe normal, con amigos, estudiando en la secundaria, ya casi a punto de terminar, nunca se había llevado materias, nunca tuvo un problema con alguien. Ayudaba en casa siempre que estaba, todos en la familia fuimos criados de esta forma, así que no era algo extraño, pero su cambio fue tan radical que fue imposible no darnos cuenta. Nos preocupamos y nos asustamos, por supuesto, cuando casi muere a causa de esto. Antes de que todo esto pase, Pablo, no es su nombre real pero vamos a llamarlo de esta forma, tenía varios amigos, pero normalmente se juntaba con 3. Todos iban al mismo colegio, se conocían desde el barrio desde chiquitos, así que eran amigos inseparables. Con estos chicos se juntaba casi todos los días y los fines de semana, si no iban a jugar a la pelota, estaban en la casa de alguno jugando a las cartas, al Sega o simplemente charlando y escuchando música. Ellos eran sanos, muy inocentes, sus familias eran buenas personas y todos nos conocíamos desde siempre, por lo tanto había plena confianza cuando se juntaban en una u otra casa, incluso durante la noche cuando se quedaban a dormir todos juntos. Pero claro, los chicos crecen y van buscando nuevas experiencias. El cumpleaños de 16 de Pablo fue un antes y un después, claramente. Lo habíamos festejado en casa al mediodía, fue un viernes del mes de enero. Yo fui el que hizo hamburguesas a la parrilla para todos los amigos de mi hermano que habían venido, eran más o menos unos 15 chicos en casa. Habíamos alquilado incluso un juego de metegol, me acuerdo, y se la pasaron toda la tarde jugando como locos. Pero más o menos a las 6, cuando retiraron el juego, los chicos se empezaron a ir. Mi hermano, con sus 3 amigos de siempre, fueron a la casa de uno de ellos para seguir el cumpleaños comiendo pizza y jugando Sega. Ese era el supuesto plan. Se quedarían toda la noche ahí como tantas otras veces, al menos así lo dijeron, y nadie sospechó lo contrario. Nadie imaginó que después de aquella noche nuestra vida cambiaría por completo. Antes de contarte lo que pasó en la casa de este chico, tenemos que comenzar con un llamado a nuestra casa. Sonó el teléfono a la 1:20 de la madrugada, atendió mi viejo y por sus gritos todos nos despertamos. Cuando fui a la cocina lo encontré vestido, apurado, buscando la billetera y los documentos del auto. Estaba junto a mi vieja, listos para salir.
Se estaban yendo al hospital porque mi hermano había ingresado por guardia con un cuadro bastante grave y aún no teníamos idea de qué había pasado. La llamada la hizo uno de sus amigos porque su papá lo había llevado sin perder el tiempo. En el hospital mis viejos se encontraron con un panorama muy feo, pero al mismo tiempo desconcertante, porque mi hermano había tenido lo que parecía ser un ataque cardíaco. Recordemos que tenía 16 años recién cumplidos y esto por supuesto que, si bien es posible, nadie lo espera. Mi hermano era súper sano, nunca había tenido ningún síntoma y fue realmente un balde de agua fría para todos nosotros. Estuvo internado 6 días, de los cuales 3 fueron en terapia intensiva. Y los médicos no lograban interpretar qué había pasado, porque no había ingerido ningún tipo de sustancia, ni siquiera alcohol, y tampoco encontraron algún indicio de enfermedad coronaria o falla cardíaca. Todo estaba correcto, sin embargo. El corazón entró 2 veces en paro aquella noche y salió gracias a que todos actuaron rápido, tanto sus amigos como los médicos, al recibirlo por guardia. Ya estando en casa, tuvo que hacer reposo y seguir haciendo algunos estudios para intentar encontrar la causa de todo esto. Y acá es donde todo comenzó a cambiar. Por un lado, mi hermano, de ser un pibe súper alegre y enérgico, estaba apático por completo, prácticamente no hablaba con nadie. Costaba mucho conversar con él porque sus contestaciones eran cortantes y algo muy extraño era que continuamente te miraba a los ojos, sin ninguna expresión, solo te miraba sin decir una sola palabra. Reconozco que era incómodo estar con él a solas, te sentías con un extraño, sumado a que no hablaba, no quería mirar tele, no quería escuchar música, se tornaba algo bastante feo. Por suerte sus estudios continuaban dando bien y él no tenía, al menos eso decía, algún síntoma de alarma o malestar. Esto sí que era alentador, aunque nosotros notamos que algo andaba mal. Por un lado, su comportamiento no era el mismo, era otra persona, no quería ver ni siquiera a sus amigos, por ejemplo, estando en plenas vacaciones. Todo esto nos preocupaba, pero aún faltaba lo peor. Pasaron los días y mi hermano no mejoraba su actitud. En teoría su salud estaba perfecta, pero su comportamiento era muy extraño. Y uno, claro, se da cuenta después de ciertos detalles que en el momento no se le prestó atención. Por ejemplo, había una gran mancha de humedad que apareció justo en el techo sobre su cama. Él tenía su propio cuarto y dormía solo, y fue tremendo su enojo cuando mi viejo, una tarde, le comentó que quería correr al menos un poco la cama para lijar esta mancha y darle una mano de pintura. No era bueno tener esa humedad en el medio de la habitación. Pablo se enojó muchísimo y a tal punto que mi papá desistió de esta idea y la mancha quedó ahí. Lo extraño era que no había ningún tipo de filtración, no había siquiera llovido esos días y no se entendía por qué en tan solo horas había aparecido de una forma tan pero tan marcada. Otra cosa era que mi hermano se la pasaba en el cuarto todo el día, totalmente solo, y se levantaba a caminar por la casa a la madrugada. No hacía otra cosa que ir de un lado para el otro, y cuando alguien le preguntaba qué estaba haciendo, se enojaba y se volvía al cuarto. Una tarde comenzó a los gritos y a golpear todas las paredes, incluso rompió un espejo que tenía y se cortó un poco la mano. Fue después de este hecho que mis viejos pidieron otra vez ayuda y un psiquiatra comenzó por fin a atenderlo. Él no quería, pero se hizo igual. Todos queríamos que él vuelva a ser el mismo, pero fue imposible. Uno de los médicos que estuvo en su caso planteó la teoría, más allá de que todo daba bien, que su cerebro de alguna forma había sufrido algún daño durante los infartos y por eso su comportamiento era tan errático. No era normal esto, pero al no encontrar ningún otro diagnóstico, era lo más válido por el momento. Pablo comenzó a tomar medicación y lo que se logró con esto fue que duerma más y que no sufra ataques de ira otra vez. Pero estábamos preocupados porque esto parecía ser una medida más bien para mantenerlo calmado y no para que mejore. No había miras de que él vuelva a ser el mismo, se notaba incluso que cada día estaba más y más apagado. Había comenzado a comer en su habitación, totalmente solo, ya no quería hacerlo con nosotros. ¿Y te acordás de la mancha de humedad? Más o menos en 2 semanas había tomado prácticamente todo el techo del cuarto. Era una mancha negra impresionante. Mi viejo una mañana por la fuerza agarró a mi hermano, lo llevó hasta el patio para que tome aire y le dijo que le guste o no, iba a arreglar ese techo. Mi hermano simplemente lo miró, no le contestó una sola palabra, pero se notaba en su cara su enojo.
Se quedó sentado en la reposera, en el jardín, con mi vieja al lado, intentando hablar con él, algo imposible. Fui yo quien ayudó a mi viejo y después de todo el día trabajando limpiamos con lavandina, lijamos y pintamos la habitación. Estuvo ventilándose y secándose casi 24 horas y recién al día siguiente mi hermano pudo volver. Aquella noche durmió en el living. Y si recordás, yo te comenté que mi hermano fue poseído por el diablo. ¿Sabés cómo nos dimos cuenta de esto? Porque hasta acá podría ser tranquilamente, como lo dijo el médico, un problema neuronal por el tema de los infartos. Pero no. Estábamos ya en marzo, mi hermano no estaba en condiciones de ir a la escuela, así que permanecía en casa. Y fue mi abuela que en una ocasión vino a casa a visitarnos, pero no vino sola. Ella estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y apareció con una amiga y vecina del barrio. Ya estando adentro de casa, mi abuela quiso ver a su nieto y le pidió a mi mamá, por favor, si su amiga también podía verlo. Mi vieja le dijo que sí, pero no entendía la razón, y mi abuela tampoco nos explicó absolutamente nada, al menos en ese momento. Esa vez, te puedo asegurar que pasé miedo de verdad. Nunca imaginé que algo semejante podía pasar, y menos en nuestra propia casa. Al cuarto de mi hermano primero entró mi vieja, detrás de ella mi abuela, saludando a Pablo, y después su amiga. Yo estaba en el pasillo y pude ver todo lo que pasó ahí adentro. Mi hermano, ni bien las vio, comenzó a agitarse de una manera alarmante, comenzó a transpirar casi de inmediato, al mismo tiempo que gritaba mirando de una forma horrible a la amiga de mi abuela. Y estoy completamente seguro que nunca vi esa mirada en nadie, y mucho menos en mi hermano. Se notaba odio puro hacia una persona que jamás había visto. Esta mujer se llevó inmediatamente la mano al pecho, se mantenía tranquila y solo le sostenía la mirada. Mi hermano seguía gritando con una voz ronca. Era de él, pero súper rasposa, espero que se entienda, jamás lo había hecho. Mi vieja lo intentó abrazar para que se calme, pero tuvo que alejarse porque le quiso pegar. Así que todos salieron de la habitación para que se tranquilice, y fue casi instantáneo que, ni bien cerramos la puerta, dejó de gritar y no se escuchó nada más. Estando en la mesa de la cocina, mi mamá, mi abuela y su amiga charlaron sobre algo que marcaría un antes y un después en esta historia. Yo estaba en el pasillo escuchando todo. Esta amiga de mi abuela pertenecía a la iglesia y era una de las personas que ayudaba en ciertos exorcismos al padre Mancuso de la ciudad de La Plata. Ella tenía ciertas condiciones para darse cuenta si una persona estaba poseída o no. Y fue muy evidente que la sola presencia de ella en el cuarto de mi hermano logró ponerlo como nunca antes, incluso violento. Lo incomodó como jamás lo habíamos visto. Cuando ella se llevó la mano al pecho, solo fue para tomar entre sus manos un crucifijo bendecido que siempre tenía con ella. Su consejo fue simple y muy directo. Nos dijo que no intentemos pelear contra algo que claramente nos estaba ganando, y si le dábamos consentimiento, ella coordinaría todo para poder ayudarlo, lógicamente mediante un exorcismo con el padre Mancuso, que según ella era el único que podría ayudarlo. Porque lo que había tomado el cuerpo de mi hermano no era algo liviano, todo indicaba que era algo bastante agresivo, poderoso, y se mantenía a la defensiva. Mis viejos nunca fueron religiosos, como te dije, en cambio mi abuela, la madre de mi mamá, sí lo era. Y por eso justamente no nos avisó nada cuando llegó a casa e intentó que las pruebas fueran quienes convencieran a mi mamá. Y así fue como pasó, porque ella aceptó esta propuesta sin dudarlo, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y acá no hay mucho que pueda contar porque jamás me enteré de los detalles. A mi hermano lo llevaron durante varias noches consecutivas y finalmente volvió a ser el mismo. Nunca quiso hablar sobre el tema con nosotros, solo con mi mamá, pero como lo dije, los detalles quedaron entre ellos dos. Pero hay dos cosas más. En primer lugar, algo que pasó esa misma tarde después de ver a esta mujer. Mi mamá entró al cuarto de Pablo y otra vez en el techo estaba la misma mancha de humedad de más o menos 1 metro de diámetro, totalmente oscura y que simplemente apareció de un momento para el otro. Luego de su exorcismo, la habitación se pintó, se bendijo por esta misma mujer y nunca más volvió a aparecer. Esto da la pauta que jamás existió un problema en la casa o una filtración de agua. Todo fue debido a esta manifestación de lo que poseyó aquella vez a mi hermano. Otro punto fue intentar saber cuál fue el origen, qué hizo mi hermano para que esto pase. Y la respuesta la dio uno de sus amigos. Aquella noche, y cumpliendo una especie de apuesta que habían hecho, después de comer las pizzas, se fueron sin que nadie se entere hasta el cementerio de Lanús. Saltaron el tapial y comenzaron a recorrer el cementerio sin que nadie los vea.
En un momento se sentaron entre unas tumbas, sacaron un juego de la Ouija, lo había hecho uno de ellos con una cartulina, algo súper casero, al igual que el puntero que era de cartón. Prendieron una velita dentro de un frasco y comenzaron el juego, la apuesta, el desafío. Hicieron una locura básicamente que casi le cuesta la vida a mi hermano. Nuevamente podemos decir de que jugar a la Ouija no es bueno. Te agradezco que hayas estado ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en esto que es Relatos a través de Radio Fresh y con la 103.1 FM de Resistencia. Chau, chau.